Buenas tardes. Les saluda Juan Carlos Yucra, profesor de Historia Universal. Un gusto de acompañarles en este nuevo ciclo de Verano San Marcos. Buenas tardes, buenas tardes. Les pediría que siempre utilicen el chat o el micrófono también para poder resolver todas sus dudas. ¿Cómo están? Y pues tengamos, ¿no?, un buen desempeño pues en este ciclo, ¿no?, que estamos iniciando. Así es, buenos días, buenas tardes ya con todo, buenas tardes chicos. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar a las civilizaciones más antiguas del mundo. Vamos a estudiar a Mesopotamia y a Egipto. Así iniciamos en este ciclo de verano, pues, la historia universal. La próxima semana hablaremos sobre los griegos, después sobre los romanos, después sobre los señores feudales de la Edad Media, y así abarcaremos pues varios temas de la historia del mundo. En la parte final hablaremos de las guerras mundiales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. También está en el temario la Revolución Francesa, ¿sí? Así que hemos seleccionado los temas más importantes, los que más vienen en examen de admisión y los que seguramente les servirá para sus clases. Acá muchos chicos van a entrar a quinto de secundaria o acaban de terminar el colegio y nos va a servir. Quisiéramos hacer toda la historia universal, pero son solo 8 semanas y no alcanza. Necesitamos un año entero. Por eso esperamos verlo después en el ciclo anual. Bien, entonces vamos a iniciar. ¿Ya? La clase se divide en dos partes. Primero vamos a ver la teoría. Para eso voy a utilizar estas diapositivas, donde hablaremos sobre qué es el esclavismo, sobre Mesopotamia, sobre Egipto. Y después vamos a resolver 15 preguntitas para confirmar pues que hemos aprendido. Estos materiales, tanto la diapositiva teórica como el de las preguntas, se les va a enviar a ustedes a través de la plataforma de intranet. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, empezamos. A ver. El título que aparece es esclavismo. En efecto. Porque cuando estudiamos a estas sociedades antiguas, la egipcia, la mesopotámica, la griega, la romana, etcétera, notamos que una gran parte de su población ha perdido su libertad, ha perdido todos sus derechos, han sido convertidos en esclavos. Eso era común en la antigüedad. Hoy, pues, eso está prohibido. La esclavitud fue abolida en el Perú. Ramón Castilla, 1855, eliminó la esclavitud que existía aquí y en todo el mundo. En cambio, en la antigüedad, es decir, hace miles de años, esto era común, esto era normal, producto de las guerras que los pueblos tenían. Aquellos que eran derrotados, aquellos que se convertían en prisioneros de guerra, eran esclavizados. ¿Y por qué era necesario contar con esclavos, con muchos esclavos? Pues para convertirlos en la fuerza laboral, en la mano de obra que genere riqueza en la sociedad. Así que los esclavos eran llevados pues a las minas, a extraer metales preciosos, a buscar oro, eran llevados pues a los campos para que siembren, eran llevados a los barcos para que remen, pues eran la principal fuerza laboral en tiempos de la antigüedad. Entonces estas culturas, estos pueblos que vamos a estudiar,
Mesopotamia, Egipto hoy, la próxima Grecia, la próxima Roma, pues se basaron en este sistema, en el esclavismo o la esclavitud. ¿Qué viene a ser el esclavismo? Pues acá hemos colocado un pequeño concepto. Decimos que fue el segundo modo de producción de la humanidad. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto, no? A ver, un modo de producción, como su mismo nombre lo dice, es un modo, una forma, una manera de producir, de generar los medios de subsistencia. Es decir, el hombre necesita una serie de cosas, alimento, necesita ropa, necesita casas, necesita cuántas cosas. Entonces, ¿cómo producir esas cosas? ¿Cómo nos organizamos para generar esos bienes? En la historia de la humanidad se han dado varias formas de organización para producir esos medios de subsistencia. Entonces, a esas formas le estamos llamando modos de producción. Al esclavismo le estamos considerando el segundo modo. ¿Qué significa eso? Que hubo un modo de producción anterior, un primer modo de producción. Ese primer modo de producción fue la comunidad primitiva. ¿Ya? Cuando los hombres primitivos salían a cazar a sus presas utilizando sus lanzas, ellos todos trabajaban, se organizaban para la cacería. Allí no habían ricos y pobres, no habían esclavos en tiempos del hombre primitivo. Así que allí tenemos un primer modo de producción. En cambio, el esclavismo es el segundo modo de producción. ¿Qué diferencia entre el esclavismo y la comunidad primitiva? Pues que ahora sí existen esclavos, ahora sí existen clases sociales, ahora hay desigualdad social, a diferencia pues de cuando el hombre era primitivo. Entonces llamamos el segundo modo de producción al esclavismo. O le podemos llamar también el primer sistema clasista que existió en la historia de la humanidad. La primera, ya que en la comunidad primitiva no habían estas diferencias de clase. Este esclavismo existió fundamentalmente en tiempos de la Edad Antigua, también conocida como la Edad de los Metales. ¿Y qué es esto de Edad Antigua? Habrán escuchado hablar sobre la Edad Antigua, o más fácil, la Antigüedad. Decimos Edad Antigua a un periodo que va desde los 3500 años antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué sucedió 3500 antes de Cristo aproximadamente? ¿Qué crees que pasó en ese tiempo para que empiece la Edad Antigua? Pues en esos años los hombres fueron capaces de registrar en tablillas de arcilla o en algún otro material, registrar lo que estaba sucediendo. Es decir, en ese entonces nació la escritura. Con la invención de la escritura empezó la Edad Antigua. Entonces, todo lo anterior, donde no había escritura, es la prehistoria. La prehistoria es el tiempo en que el hombre desconoció la escritura. La Edad Antigua es desde que el hombre tiene escritura. ¿Ya? 3500 años aproximadamente antes de Cristo. ¿Y en qué lugar, chicos, fue donde el hombre inventó la escritura? ¿En qué lugar? Está aquí anotado, ¿ah? Bueno, aquí exactamente no, pero está en este material. ¿Ah? ¿En qué lugar? Ahí está, miren, ahí está. ¿En qué lugar fue que el hombre inventó la escritura? En Mesopotamia, por supuesto, Vargas, en Mesopotamia, ¿no? Ahí está. Aquí nació la primera forma de escritura, llamada cuneiforme. Pero que puedan ver esto, acá vemos una tablilla de arcilla donde hay marcas. Estas marcas constituyen la escritura más antigua del mundo. ¿Ya? Entonces, cuando el hombre inventa la escritura es que empieza la Edad Antigua.
Egipto hará lo propio. En Egipto van a comenzar a hacer sus jeroglíficos, la escritura jeroglífica, ya que tiene una antigüedad semejante a esta escritura cuneiforme de Mesopotamia, pero un poquito después. Entonces decimos que en Mesopotamia y poquito después en Egipto se inventó la escritura y así empezó la Edad Antigua. En la historia de la Edad Antigua tenemos que estudiar a los mesopotámicos, a los egipcios, pero también surgieron otros pueblos, como los griegos, los romanos y también otros, pero no vamos a poder estudiarlos lamentablemente, ¿no? Como los persas, los hititas, los chinos, etcétera. ¿Ya? Muy bien, ¿qué pasó en el año 476 para que termine la Edad Antigua? Pues cayó Roma. Roma, considerada la civilización más importante de la antigüedad, pues cayó en el año 476 después de Cristo, por obra de unos pueblos llamados bárbaros. Así que si vemos las fechas, la Edad Antigua duró unos 4000 años. Entonces, en estos 4000 años de la Edad Antigua, el modo de producción o el sistema de trabajo que existió fue el esclavismo. Ahora, en ese tiempo de la Edad Antigua, ya no se hacían armas de piedra como en tiempos del hombre primitivo, ¿no? Ahora se hacen armas con metales, con el bronce, con el hierro. Por eso a este tiempo también le podemos llamar con otro nombre, la edad de los metales. ¿Ya? Entonces, si nos preguntan en qué tiempo se desarrolló el sistema esclavista, contestamos en la edad antigua o en la edad de los metales. ¿Ya? Ambas respuestas son correctas. Ah, profe, entonces, después ya no hubo esclavitud. No, sí hubo esclavitud. Después de la edad antigua vino la edad media, la edad moderna, ¿ya? La edad contemporánea, que es nuestro tiempo. La esclavitud siguió existiendo. En la Edad Media todavía había muchos esclavos. En la Edad Moderna también. Gente africana fue esclavizada en tiempos de la Edad Moderna y llevada a las colonias de España, de otros países. Pero digamos que esa esclavitud de otros tiempos eran rezagos, era, digamos, lo que quedaba, ¿no? El esclavismo en su magnitud pues máxima se vivió en tiempos de la Edad Antigua. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué características tiene este modo de producción esclavista que estamos estudiando? Pues la existencia de propiedad privada. Claro. ¿En qué se han convertido estas personas? Pues en propiedad de otra, propiedad privada. Y no solo ellos, sino que también la tierra, el ganado, etcétera, eran propiedad de un grupo reducido de personas, a los cuales llamaremos esclavistas. Y a esta mayoría de gente que ha perdido su libertad le decimos esclavos. Entonces, si no existiera propiedad privada, no existiría el sistema esclavista, como tampoco el sistema feudal y capitalista que luego se van a desarrollar. La propiedad privada es la base entonces de estos sistemas. En cambio, en la comunidad primitiva, cuando no había propiedad privada, pues no habían estas diferencias, ya que lo poco que tenían era compartido por todo el grupo. Ahora no. Ahora pues los que tienen propiedades pues van a ver sus propios intereses nada más. Muy bien. ¿De dónde provienen los esclavos? Pues hemos dicho que ellos provienen de las guerras, principalmente. Eran tiempos, pues, de constantes enfrentamientos. Ahora también, claro, pero las guerras de ahora no son para conseguir esclavos, ¿no? Hay otros intereses actualmente, ¿no? Guerras por petróleo, guerras por cuestiones comerciales. En el pasado, las guerras se hacían, pues, para conseguir tierras, valles, ¿sí? Tierras productivas, y para conseguir esclavos que trabajen luego esos valles. Uh -huh.
Entonces, aquellos que eran derrotados, aquellos que eran tomados prisioneros, eran esclavizados. Esa era la principal fuente de esclavitud, la guerra. Así que quien estaba mejor equipado tecnológicamente, aquellos que podían, ¿no?, reunir mayores ejércitos, terminaban consiguiendo mayores esclavos. Mayores esclavos. O sea, hay pueblos muy esclavistas como Roma y hay otros pues que no fueron tan esclavistas como Egipto, que vamos a ver ahora. Habían otras formas también de volverse esclavos. Existió en la antigüedad la esclavitud por deudas. Si una persona no podía pagar su deuda, entonces era esclavizada como condena. Así decían las leyes en el pasado. El castigo era la esclavitud, y no solo tuya, de tu familia, dependiendo, claro, también de cuánta era la deuda, ¿no? Y así, por haberte prestado algún dinero, podías condenar a toda tu familia y a todos tus descendientes a la esclavitud, lo cual fue algo terrible, ¿no? Esa esclavitud por deudas con el tiempo fue eliminado, pero la otra esclavitud, la principal, la que provenía de las guerras, esa se mantuvo, sí, eh, ya mucho tiempo, mucho tiempo. Ya más adelante, en tiempo de la edad moderna hasta contemporánea, ya la esclavitud se convirtió en una cuestión de raza. Si eras de raza negra, pues eras esclavizado. En estos tiempos de la edad antigua, no importaba tu raza, no importaba tu color de piel, sino el que seas prisionero de guerra. Muy bien, entonces, el esclavismo. Muy bien, nos preguntamos ahora, ¿y en qué lugar fue donde empezó el esclavismo? ¿En qué lugar? Pues en el mapa lo estamos observando. Ajá. ¿Dónde? En Mesopotamia. ¿Ya? Ahí está Mesopotamia. Mesopotamia es una región, es una parte del mundo. Así que hay que buscar en nuestro mapa dónde queda Mesopotamia. Ya que esto está pues muy lejos de acá, está en otro continente. Acá he colocado un mapa, pero este mapa no nos ayuda mucho porque ya no nos precisa dónde está. Así que vamos a buscar otro mapa que nos ayude a esto, ¿ya? A ver, por acá tenemos un mapa mundi, ahí está. Ahí vemos al Perú, ¿sí? Entonces vamos a buscar en el mundo dónde queda Mesopotamia y también dónde queda Egipto, que vamos a estudiarlo después. ¿Ya? Entonces, imaginariamente vamos a tomar un avión pues desde acá y vamos a irnos ¿a dónde? A ver, vamos a dar la vuelta a la Tierra. Acá está África, aquí está Europa. Esta parte, toda esta parte es Asia. ¿Ya? Por acá verás a China, la India. Muy bien, ¿dónde está Mesopotamia? Aquí. Aquí. No sé si se ve. Aquí. Donde dice Irak. Irak es el nombre actual que tiene Mesopotamia. A ver, no te pierdas mejor, allí. Ahí está. Esta parte, Irak, ¿ya? Es Mesopotamia. Mesopotamia es su viejo nombre. Es el nombre que los antiguos griegos le dieron a ese territorio. Pero ya en nuestro tiempo, en el siglo XX, le pusieron a este lugar Irak. Irak. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí está. ¿Dónde? Pues Mesopotamia, o la actual Irak, se encuentra dentro de Asia. En una parte de Asia, esta parte de acá, conocido como Cercano Oriente. Cercano Oriente. Donde también están otros países como Siria, Líbano, Israel, Arabia Saudita, etc. Ah, no confundas Irak con su vecino, Irán. ¿Ya? Irán es otro. Ya, muy bien. Y Egipto, que vamos a estudiar en un momento, lo tenemos acá, dentro de África, en la parte norte. Ahí está Egipto. Muy bien, ahí está. Están cerca entonces Mesopotamia y Egipto.
separados por el Mar Rojo, por el Mar Mediterráneo, por otros territorios. Muy bien, entonces ya podemos ubicarnos mejor. Ahí está, vamos a volver con nuestra diapositiva. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿te ubicaste ya? ¿Dónde queda esta parte? ¿Sí? Nuevamente, a ver, nuevamente se han perdido. A ver, tal vez. Entonces, en el mapa que tenemos en la diapositiva aparece algo así. Esta parte de acá. A ver, ya se ubican ya. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, ¿sí? Es la que encontramos aquí. Muy bien. Ahí está. Claro, pues eh, es un lugar que muy pocos peruanos pues visitan, inclusive en la actualidad. Además, en nuestro tiempo es una zona muy complicada porque allí hay terrorismo, hay guerra, invasiones y también bastante pobreza, lamentablemente, ¿no? Es una zona pues muy complicada, ¿no? Esta región de Mesopotamia que hoy llamamos Irak. Muy bien, entonces ya tenemos la ubicación. A ver, entonces, ¿qué decimos? Mesopotamia es el nombre de un territorio, de una región. Los griegos crearon esta palabra Mesopotamia. Mesopotamia significa meso, es decir, en medio de, algo que está, ¿no?, en medio de. Potamia viene de pótamos, que significa ríos. Entonces, Mesopotamia podemos traducirlo como tierra entre ríos, región o país entre ríos. Claro, en el mapa observamos que Mesopotamia, el territorio que está acá, se encuentra entre dos ríos. ¿Cómo se llaman estos? El río Tigris y el río Éufrates. Ahí están. Entonces, como los pueblos que vivieron acá se encontraron entre el Tigris y el Éufrates, los hombres de Babilonia, de Lagash, de Asur, de Akkad, etcétera, vivieron entre el Tigris y el Éufrates. Entonces a este lugar le llamamos Mesopotamia, o los griegos le llamaron así, Mesopotamia, ¿ya? Tierra entre ríos. Muy bien, entonces decimos que Mesopotamia corresponde a los valles del Tigris y el Éufrates. Esto corresponde a Cercano Oriente, también llamado Próximo Oriente. Actualmente este territorio es Irak, ¿ya? Y tiene dos regiones, dice. La parte sur es la Baja Mesopotamia y la parte norte, la Alta Mesopotamia, ¿ya? Entonces díganme qué ciudades son de la Alta Mesopotamia. Nínive, Asur, Mari. ¿Qué ciudades son de la Baja Mesopotamia? Lagash, Ur, Uruk, Babilonia, Akkad inclusive, aunque está ya en el centro de Mesopotamia. Ahí está. Entonces, si por acá pones una línea, una raya, entonces estamos separando la Alta Mesopotamia, llamada también Asiria, de la Baja Mesopotamia. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Listo. Economía y sociedad. A ver, ¿a qué se dedicaba la gente que vivía en Mesopotamia? ¿A qué se dedicaba principalmente? En esos años pues no habían bancos como ahora, no habían fábricas, ¿no? Con obreros, con máquinas como en la actualidad, no habían esas cosas. La actividad más importante en Mesopotamia era la agricultura. La agricultura. Justamente fue en Mesopotamia el lugar donde nació la agricultura. Allí nació la agricultura. Y esto permitió que los pueblos primitivos de antes pues dieran un gran paso hacia su civilización, ya que ahora con la agricultura y también con la ganadería va a producir su alimento. Ya no van a tener que buscar animales para matarlos como antes, sino ahora van a criarlos o van a cultivar pues sus, eh, sus cereales y otros vegetales. Así que la agricultura de cereales
fue la base de la economía de los pueblos de Mesopotamia. ¿Y cuáles fueron esos cereales? Pues el trigo y la cebada principalmente. ¿Ya? Con el trigo hacían harina, pues con la harina hacían su pan, ¿ya? Un alimento muy común desde este tiempo, estamos hablando de hace más de 5.000 años, era el pan. Hasta cuando rezamos decimos, ¿no? El pan de todos los días, ¿no? También la cebada, con lo cual también podían hacer harina, aunque también podían fermentarla en agua y crearon los hombres de Mesopotamia una bebida que no es para ustedes, ¿ah? Ustedes son todavía menores, la cerveza, ¿ya? Así que una agricultura de cereales, trigo, cebada. En otras partes se van a domesticar otros cereales, como el arroz, ¿no? Entre los chinos, o acá nosotros, ¿no? También, ¿no? Con nuestra quinoa u otros alimentos, ¿no? Como el maíz, ¿ya? En caso de Mesopotamia, en caso de todos los pueblos que vivieron en esta parte del mundo, en Cercano Oriente, en el norte de África, pues trigo y cebada. Ujú. Ahí está. Muy bien. Y claro, todo eso ha llegado hasta nosotros, creado por los hombres de Mesopotamia. Ahora, ¿qué región era la más fértil? ¿La Baja Mesopotamia o la Alta Mesopotamia? Pues más fértil era la Baja Mesopotamia, es decir, la zona sur. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tierra es más propicia para la agricultura, es una tierra más fértil. ¿Ya? Además que la gente de aquí tuvo mayor desarrollo hidráulico. ¿Qué es eso de la hidráulica? Pues la hidráulica consiste en obtener conocimientos, crear técnicas para un mejor aprovechamiento del agua. Así es, ellos tienen agua de los ríos, entonces tenían que construir canales o hacer represas, obras para poder utilizar mejor el agua de sus ríos. Son dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Así que van a poder irrigar amplias tierras y van a poder tener pues una agricultura próspera. Por supuesto, siempre había tiempos de sequías, habían tiempos malos, ¿ya? Pero en sí, Mesopotamia es un valle fértil. Por eso, ya llegó gente a esta zona. Los sumerios, los sacadios, llegó mucha gente a poblar y luego se pelearon por esos territorios. En esa historia mesopotámica y también Egipto, ¿por qué tantos pueblos querían tomar el control de este territorio? Porque era un territorio muy fértil, bueno para la agricultura. Por eso se disputaban. En cambio, a finales del siglo XX, ¿por qué tantas guerras se dieron en Irak, ¿no? Como hoy llamamos a Mesopotamia? Ya no tanto por la tierra fértil, sino por el petróleo que hay debajo, ¿no? ¿Ya? En nuestros tiempos se dieron guerras por petróleo en esta región. En cambio, en el pasado se dieron guerras por el Valle Fértil y por dominar a esta gente que antes estaba allí y convertirlos en esclavos, ¿no? Ya, muy bien. Listo. La sociedad era estratificada. ¿Qué significa eso? Estratificada. Para entenderlo, vamos a observar esta imagen. Esta imagen eh, se llama Estandarte de Ur. Ur es una ciudad mesopotámica. Se encontró esta ya pintura, el estandarte de Ur. ¿Qué encontramos aquí? Si observamos bien, vemos que hay gente, a ver, veamos la línea que está abajo. Hay gente que está llevando animalitos, ¿sí? Animalitos, que está llevando cosas también sobre su espalda. ¿Ya? Arriba también están llevando sus ¿no? Cabras, ¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué parece? Parece que las personas que están en las dos líneas de la parte baja están llevando productos, sea animales, sean sus cosechas que llevan a la espalda, para entregarlo como tributo. ¿Tributo a quién? Al hombre que está acá arriba. Y si está arriba en la imagen, es porque es el gobernante, ¿sí? El más, ¿no? Además lo han hecho de un tamaño más grande.
En estas ilustraciones del pasado, pues a los reyes los hacen de un tamaño mayor que el de una persona común. Y no es porque realmente sean más altos, sino para mostrar superioridad, ¿sí? Social, ¿no? Y si representan a un dios, lo hacen más grande aún al dios, para representar superioridad. Entonces, el personaje que está acá, aparentemente, es el gobernante, ¿ya? Y está acompañado de otros que serían, pues, tal vez, ¿no? Su corte, sus nobles, sus otros poderosos. Y ellos son los que van a recibir los tributos de los que están acá debajo, sean pastores o campesinos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que Mesopotamia, como también va a ser Egipto y otras sociedades antiguas, fue estratificada. Estratificada significa es una sociedad dividida en estratos, en niveles. Es decir, hay una jerarquía social, hay una diferenciación social. ¿Ya? Muy bien, modernamente diríamos una sociedad clasista. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, en Mesopotamia llegaron varios pueblos. Varios pueblos se instalaron en Mesopotamia. El más antiguo, el primero que se instaló en Mesopotamia, el que dio inicio a esta gran historia, fue el pueblo sumerio. No te olvides de los sumerios, fueron la civilización más antigua del mundo. Muy bien, acá una pregunta que seguramente tenemos es, ¿y qué es una civilización? ¿Mm? En este tiempo diferenciamos a un pueblo primitivo, ¿ya? A un pueblo salvaje, de un pueblo civilizado. Pero ¿qué debe tener un pueblo para llamarle civilizado y ya no primitivo? Pues debe de tener varias cosas. En lo económico, pues una economía productiva, ¿sí? Basado en la agricultura o la ganadería, ¿no? ¿Ya? En el plano social, pues debe haber esta estratificación, esta organización social. En el plano político debe haber un Estado. En el plano tecnológico, pues tienen que saber utilizar los metales, el bronce o el hierro, no solo la piedra la utilizan los pueblos primitivos. Los pueblos civilizados han dado un paso más, pueden utilizar los metales, ¿ya? Civilización viene, al parecer, de civitas, que significa ciudad. Pues estos pueblos viven en ciudades. Claro que hay campesinos que están más allá en el campo, pero tienen como núcleo las ciudades, ¿ya? Ah, profe, entonces mi país es una civilización, porque acá hay ciudades, por supuesto, en nuestro tiempo todos somos civilizados, todos somos civilizaciones, ¿ya? Pero en este tiempo es que hacemos la diferencia entre los pueblos primitivos y los pueblos civilizados. Ahora, pero hay un elemento adicional. Estas civilizaciones deben de tener escritura, ¿ya? Es un criterio que se utiliza, que deben de tener escritura. Bien, entonces nos preguntamos, si una civilización es aquella que tiene escritura, ¿por qué llamamos civilización más antigua a los sumerios? ¿Mm? ¿Por qué? Pues creo que mmm, se deduce, ¿no? Porque los sumerios inventaron la, muchachos, escritura. Claro, la escritura, la más antigua escritura. Así es, Gabriela, la escritura. Correcto. Entonces, ellos nos dejaron como principal herencia la escritura. Los sumerios fueron el primer pueblo que escribió. Obviamente no todos sabían escribir. Pues había un sector que conocía de esto, pero el resto, la gente común, mayormente no sabía escribir. Ya hasta el día de hoy existe analfabetismo. En la antigüedad, pues había más analfabetismo, ¿no? Pero de todas maneras, había una escritura, la cuneiforme. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no olvidemos este dato, los sumerios fueron la
primera civilización en el mundo, en la historia. Los sumerios se instalaron en Mesopotamia, pero se separaron. Es decir, van a fundar diferentes ciudades y cada ciudad era independiente. Cada ciudad tenía su propio gobierno, su propio rey, sus propias leyes, hasta tenían un dios favorito. Entonces, los sumerios no crearon un solo reino, ¿ya? Sino que fundaron varias ciudades, es decir, varios pequeños reinos. ¿Qué le faltó a los sumerios entonces? Unificación, unidad. No tuvieron unidad política. ¿Cómo se le llama a esas ciudades que tienen un gobierno propio? Se les llama ciudades-estado. Así que los sumerios conformaron ciudades-estado. ¿Ya? Profe, pero entonces si los sumerios tenían autonomía, si cada quien tenía su propio gobierno, ¿por qué le llamamos sumerios a todos? Ah, porque tuvieron un mismo origen, porque hablaban la misma lengua, porque compartían la misma escritura, porque creían en los mismos dioses, etcétera. ¿Ya? El que vivan separados en distintas ciudades y tengan su propio rey no significa pues que no sean un solo pueblo, digamos, ¿no? Ahí está. Ahora, en estos tiempos, el gobernante de una ciudad sumeria era un rey sacerdote, ¿ya? Que recibe el nombre de Patesi o Ensi. Un rey sacerdote. Sí, en el pasado, los gobiernos eran de ese tipo. Los sacerdotes eran los que tenían el poder. ¿Y a esto cómo se le conoce? Se le llama teocracia. Teo significa Dios, gracia, gobierno, poder, autoridad. Entonces, una teocracia es aquella en la que no tanto Dios, porque Dios no está presente, sino los representantes, los que decían representar a los dioses, eran los que ejercían el poder, los sacerdotes. ¿Ya? Entonces, esto pasó tanto en la historia eh, mundial, ¿no? Con los sumerios, como también en el Perú. Tal vez ya han hablado en la historia peruana de Chavín. Chavín era una teocracia. De las primeras culturas en el Perú fueron teocracias. Igual las primeras culturas en el mundo, en Asia, en África, en Europa, fueron teocracias. La teocracia es la primera forma de gobierno, digamos así. Ya con el tiempo, los sacerdotes serán desplazados por los militares, en la medida que las guerras se hagan más constantes y se requiera pues autoridades diferentes. En los imperios, los sacerdotes tienen un papel importante, pero ya hay un emperador militar pues que es el que dirige. Como Sumeria es una civilización muy antigua, entonces es teocrática. Bien, su mayor aporte, hemos dicho, la escritura. Cuneiforme, así se le llama. ¿Y por qué se llama cuneiforme? Porque las marcas que ellos hacían parecían cuñas o clavos. Cuneiforme significa en forma de cuñas. Si ves ustedes, las marcas parecen como si hubieran hundido clavos sobre la arcilla. No sé si llegan a darse cuenta. ¿Ya? Estas marcas. Obviamente nosotros no usamos esto, ¿no? ¿Ya? En el pasado, ahí está, se utilizó esta manera de escribir, la más antigua del mundo. ¿Se puede leer esto? Sí, se puede leer. ¿Sí? ¿Ya? Acá mencionamos a un inglés, Henry Rawlinson, quien dio inicio al desciframiento de la escritura cuneiforme. Actualmente se puede entender estos signos. Si no, pues no podríamos leer el código de Hammurabi u otros textos que se han conservado de la antigua Mesopotamia. Se pueden leer y por eso hay un conocimiento mayor sobre qué sucedió en Mesopotamia. Muy bien, ahí está. ¿Y para qué se inventa la escritura? Pues la élite, es decir, los que gobiernan, necesitaban registrar ya lo que se está produciendo. Todo ese trigo, todo eso que se está produciendo, hay que registrarlo. Los tributos que la gente entregaba, hay que registrarlo.
¿Mm? Si has cobrado alguna vez, ¿no?, algún dinerito, pues lo haces mentalmente, ¿no? Pero llega un momento en que necesitas anotarlo, ¿ya? ¿Qué cantidad me entregó quién, ¿no? ¿Qué persona, ¿no? ¿Ya? ¿O qué me está entregando? Tengo que anotarlo, ¿no? Y así fue el Estado, pues, ante sus necesidades, que generó el surgimiento de esta escritura, allá entre los sumerios. En ese tiempo no había papel. El papel recién se va a inventar después, en la antigua China. Se utilizaron tablillas de arcilla, ¿ya? Así es, arcilla, eh, pues en proporciones así como si fuera un ladrillo, y ahí se escribía encima, con algún punzón, con alguna punta, ahí iban a marcando estos signos. Así escribían en el pasado. Muy bien, listo. ¿Qué más nos dejaron los sumerios? Ellos inventaron el bronce. El bronce fue un material que permitió que ellos abandonen la piedra que habían utilizado anteriormente. El bronce es una aleación de cobre con estaño, resultando pues un material duro, más duro que la piedra, y por eso a partir de ahora sus armas, sus espadas, sus escudos, etcétera, serán de bronce. Y si ellos se encuentran con algún pueblo que siguen utilizando armas de piedra, pues ¿quiénes van a tener ventaja? Pues ellos usando armas de bronce. Y de allí pues que puedan conquistarlos y esclavizarlos a los que usaban armas pues de una tecnología ya pues superada, ¿no? También inventaron la rueda, y gracias a la rueda van a poder pues trasladar objetos pesados pues a través de la rueda, ¿no? La rueda servirá para hacer carretas y llevar pues las cosas pesadas como ladrillos que ellos elaboraban con arcilla, le daban esa forma de ladrillo, lo quemaban, tenían el ladrillo, y el ladrillo era utilizado para construir obras como el que estamos viendo en pantalla, los sigurats. Los sigurats. ¿Qué eran los sigurats? Los sigurats eran construcciones que parecen pirámides. ¿Ya? Acá vemos el sigurat de la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Esto solamente es un dibujo porque en la actualidad ya está destruido. Los sigurat no se han conservado como las pirámides de Egipto sí se han conservado. Estas, pues, se han destruido mayormente. Es una pirámide de varios pisos. Ya es una construcción alta. La construcción más alta en una ciudad de Mesopotamia era su sigurat. Era su edificio principal. Ahora, ¿qué función tenía un sigurat? Pues la función religiosa. Es decir, los que subían por estas escaleras eran sacerdotes. Subían, subían, ya, hasta lo más alto. Supuestamente en la parte más alta vivía el Dios de ellos. Supuestamente, ¿no? En verdad no estaría allí, ¿no? Pero ellos así lo planteaban. Y luego salía el sacerdote a decir, ah, Dios acaba de ordenar tal cosa. Y la gente pues venía al sigurat llevando sus tributos, sus ofrendas, que luego se guardaban en el sigurat, para que luego el sacerdote, los sacerdotes y los demás puedan pues beneficiarse de esos tributos. ¿Ya? Muy bien, entonces el sigurat sirvió como templo, pero también era un centro administrativo, es decir, desde acá el rey sacerdote podía gobernar al resto de la ciudad o al resto, pues, ¿no?, de la población. Además, desde aquí los sacerdotes, desde la parte alta, observaban el cielo. En la noche miraban las estrellas, vieron que las estrellas eh, estaban agrupadas, ya crearon constelaciones, se pusieron a estudiar, ¿no?, los astros, y por eso nacerá la astronomía y también la astrología aquí en Mesopotamia. ¿Está bien? Un segundo, chicos, un segundito.
Muy bien, chicos. Sigamos, disculpen la interrupción. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ellos crearon la astrología y la astronomía, ¿ya? El estudio, ¿no? De los astros, la astronomía. Muy bien. Así que los figurat también sirvieron como observatorios astronómicos. ¿Ya? Muy bien. Hay un figurat que es el más famoso, inclusive en la Biblia se menciona. ¿Han escuchado la Torre de Babel? Sí habrán escuchado la Torre de Babel, que era muy alta, ¿no? Como para llegar hasta el cielo. Se han escuchado. Claro, pues la Torre de Babel era un figurat. O sea que la Torre de Babel sí, sí existió, pero no era en verdad tan grande como tal vez en la Biblia se pueda dar a entender, ¿no? Pero sí era una cosa muy alta. También hay que ver que en ese tiempo, hace miles de años atrás, pues, una construcción de decenas de metros, pues, era tremenda, ¿no? ¿Sí? No visto así nomás, como nosotros. Todavía no hemos visto, pues, un edificio como los rascacielos de Nueva York o de alguna otra ciudad, pues, moderna, ¿no? Eh, pues nuestros edificios acá en Perú no son tan grandes como en otras ciudades, ¿no? Los llamados rascacielos. Bien, ¿qué también nos dejaron los sumerios? A ver, ustedes han visto que cuando contamos los segundos, lo hacemos de 60 en 60, o los minutos también. ¿Cómo le llamamos a eso? Numeración sexagesimal, ¿sí? Cuando tiene base 60. Eso lo usaban los sumerios, y en general los mesopotámicos. Aunque también podían contar de 10 en 10 o de 12 en 12, numeración decimal y duodecimal, pero el que más se utilizaba era el sexagesimal. Y en sus cálculos dividieron a la circunferencia en 360 grados. Y todavía ustedes lo hacen cuando estudian geometría o trigonometría. Entonces, ¿qué vemos? Que los sumerios están dando ya las bases para la aritmética, la geometría, la matemática, ¿sí? Están dando importantes pasos que después los griegos van a mejorar, van a superar, ¿no? El desarrollo científico, y, ¿no? Luego vienen los romanos, y ya en nuestro tiempo, obviamente, pero aquí arrastramos, pues, esos inicios. Sí, los sigurat llegaron a tener hasta 7 pisos, ¿ya? Es decir, por ahora, tal vez este sigurat tiene una cantidad de pisos, pero después pueden agrandarlo. ¿Y por qué 7 pisos? Porque eran 7 los astros principales que ellos llegaron a conocer. 7 astros, ¿cuáles? Pues el Sol, la Luna y 5 planetas del sistema solar que fueron conocidos por ellos, los 5 primeros del sistema solar. Así que había uno para cada día, uno para cada piso, ¿no? El 7, ¿no? Que también es algo que lo utilizamos con ellos. Este concepto de semana viene de ellos. Así que sí, llegaron a tener 7 pisos estos sigurats. Ellos desarrollaron la astronomía, es decir, el estudio de los astros. ¿Ya? No tenían telescopio en ese tiempo, pero de todas maneras, desde lo alto de los Sigurat observaron y llegaron a conocer la existencia de 5 planetas. Los primeros, ¿cuáles son los primeros? Pues Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, hasta Saturno. ¿Mm? Hasta Saturno, imagínate, ¿no? Ellos también hicieron cálculos y llegaron a predecir los eclipses, cuándo iba a ocurrir un siguiente eclipse. ¿Ya? Entonces tuvieron un conocimiento importante para ser un pueblo de 5.000 años atrás, ¿sí? Ahora, hay quienes dicen, pues es raro que tengan tantos conocimientos científicos o que conozcan la existencia de planetas. ¿No será que los extraterrestres estuvieron en contacto con ellos? Pues hay quienes afirman eso, que los sumerios tuvieron contacto con extraterrestres. ¿Ya? Pero pues aquí nosotros consideramos que ellos, ¿no? Lograron, ¿no? Ese desarrollo, ¿no? Igual pasa con los egipcios, ¿no? Que dicen que las pirámides, ¿no? Lo hicieron extraterrestres y la esfinge, y igual dicen sobre Machu Picchu, ¿no? Pero nosotros creemos que fue el esfuerzo de esta gente, ¿no? De estos pueblos que logró crear, pues, no solo estas maravillas arquitectónicas, sino también, pues, conocimientos.
Muy bien. Ellos también crearon el calendario más antiguo, pero era un calendario que se basaba en el movimiento de la luna. Así que ese calendario nosotros no lo utilizamos, pero fue el calendario más antiguo, un calendario lunar. Nosotros utilizamos el calendario solar, que es el calendario que inventaron los egipcios, de 365 días. Este no, este tenía menos días. Inventaron también la astrología. No es lo mismo astrología que astronomía. La astronomía es algo científico, es estudiar los astros. En cambio, la astrología es creer que los astros nos pueden decir el futuro, que tal planeta se alineó con tal, ¿no? Que pues es ver el futuro, ¿no? Creer en eso. Ellos inventaron el horóscopo y hasta el día de hoy hay gente que lee su horóscopo tratando de saber qué va a pasar hoy. Si hoy me enfermo del COVID o no, voy a leer mi horóscopo. Hay gente que cree mucho en esto. O su signo, no puedo estar contigo porque eres de un signo opuesto al mío. Pues ya el horóscopo fue inventado en Mesopotamia por los sumerios hace 5000 años, ¿ya? Y no es un conocimiento científico, ¿no? Pero de todas maneras es un conocimiento que muchos consideran cierto, ¿no? A pesar que no es científico. Yo sí no sigo los horóscopos, ¿ya? Crearon la primera epopeya. Una epopeya es como la Iliada, la Odisea, grandes epopeyas griegas, ¿sí? Relatos fantásticos, ¿no? De guerreros, semidioses, pero más antiguo que esos relatos es el poema de Gilgamesh, que es la epopeya más antigua. Y lo sabemos porque se encontró en tablillas de arcilla, ¿ya? En tablillas de arcilla. Ah, por cierto, estos relatos no son reales. Ese Gilgamesh no existió, como tampoco existieron Aquiles o Ulises, ¿sí? De la Iliada, la Odisea. Son pues personajes que algún autor imaginó para crear pues una historia fantástica, ¿no? Es literatura, ¿sí? No es historia propiamente. Historia son relatos reales. Literatura, pues a partir de algo real, creas pues una historia fantástica, ¿no? Hermosa, ¿no? Claro, entonces lo de Gilgamesh es algo mitológico. Muy bien, y dentro de ese poema de Gilgamesh se encuentra el primer relato sobre el diluvio universal, ¿ya? Y en este diluvio no está Noé, está Utnapishtim, que es como el Noé de Mesopotamia, pero más antiguo. Así que tenemos un relato del diluvio más antiguo que el que registra la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿no? Con Utnapishtim. Muy bien, los sumerios, que fue un pueblo avanzado, como hemos visto, fue conquistado. La falta de unidad permitió que otros terminen pues conquistándolos. ¿Quiénes? Los acadios. Los acadios. Ellos tenían como centro una ciudad llamada Akkad, y el hombre que los conquistó fue un tal Sargón I. ¿Ya? Villarreal preguntó por Sargón I, recuerdo, que fue el primer unificador de Mesopotamia. Los sumerios no es que fueran asesinados, ¿no? A menos no los que no resistieron, pero están ahora sometidos por los acadios, o sea, el imperio acadio, el primer imperio mesopotámico. Pero tras la muerte de Sargón, sus sucesores no supieron mantener el dominio, así que terminaron siendo derrotados. Vinieron los gutis, un pueblo extranjero, o los mismos sumerios que se sublevaron internamente. Muy bien, cayó el imperio acadio, pasaron los años, muchos años, y luego una ciudad llamada Babilonia fue la que creó un nuevo imperio, el imperio babilónico. Y el hombre que creó este nuevo imperio se llamó Hammurabi, que vemos acá una imagen, ¿ya? Con su barba, Hammurabi. Hammurabi no solo creó el imperio babilónico, Hammurabi es muy recordado por otra cosa, por haber creado un código de leyes, el código de Hammurabi. ¿Ya? Muy bien. El código de Hammurabi
recopiló leyes que los sumerios ya habían creado. Y entre estas leyes, entre estos principios que tenían los sumerios, había uno, la ley del talión. ¿Qué es eso? Habrás escuchado esto de ojo por ojo y diente por diente. Claro, ojo por ojo, ¿no? ¿Ya? Así es. Te empujaron, entonces tú, ¿no? Le empujas también y le dices ojo por ojo. Es decir, estamos iguales. La ley del talión es la ley de la igualdad. Es decir, ya se te va a castigar haciéndote lo mismo que tú has hecho. Ojo por ojo. ¿Ya? Este principio va a, a basar, a inspirar, digamos, muchas de las leyes de Hammurabi en este código. ¿Y cómo sabemos sobre el código Hammurabi? ¿Cómo es que conocemos las 282 leyes de este código? Pues porque fue encontrado el código. En una piedra que ves ahí en la pantalla, en una piedra, acá está, fue tallado en cuneiforme, en esta escritura antigua, 282 leyes. Ahí está, pueden leerlas si quieren, ¿ah? Pueden leerlas. Si tienen lupa y si saben leer cuneiforme, ¿no? Y en la parte superior de la piedra está Hammurabi y un dios llamado Shamash. Al parecer, este dios, que es el dios de la justicia, en Babilonia, le dio las leyes a Hammurabi. O al menos eso dijo Hammurabi para decirle al pueblo que estas leyes provenían de la divinidad. Por lo tanto, si infringían las leyes, debían ser castigados severamente, como decían las leyes. Además, Dios a mí me entregó el poder para aplicar las leyes. Hammurabi de esa manera, pues, centraliza la justicia. Muy bien, ojo por ojo, así. A ver, veamos algunas leyes. A ver, ¿qué dice acá? A ver, ley 196. Si un hombre libre vació el ojo, o sea, le cortó, imagínate con un cuchillo, una pelea, pues le cortas el ojo. Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, ¿qué castigo recibe? Por haberle vaciado el ojo, ¿qué castigo recibe? Se le vaciará su ojo. Si era el derecho. Izquierdo, el izquierdo. Tiene que ser el mismo daño. Si quebró un hueso de un hombre, se le quebrará un hueso. Si es no sé, el fémur, pues no, la pierna, pues se le quedará su fémur también, ¿no? De la pierna tal, ¿no? Derecha o izquierda, ¿no? El mismo daño. ¿Ya? Muy bien, esa es la ley del talión, que inspira varias de estas leyes. Varias de estas leyes. Ahora, pero no siempre, dice acá en la otra ley, si vació el ojo de un esclavo o si rompió el hueso de un esclavo, un hombre libre rompió el hueso de un esclavo, no le rompen el hueso. No, porque es esclavo. La ley del talión se aplica solo entre iguales. Si un hombre libre le hace eso a otro hombre libre, le aplican el talión. Pero si el otro es un esclavo, no. ¿Qué castigo recibe? Si le rompió la pierna a un esclavo, pues tiene que pagar la mitad de su precio. A su amo le tiene que dar la mitad de lo que costó ese esclavo. Es que ahora inválido no va a tener la misma utilidad. Puede que se cure, puede que no. ¿Ya? Entonces no siempre se aplica la ley del talión. Tiene que haber igualdad en la condición social. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí vemos la ley del talión. También vemos que este código sirvió para proteger la propiedad privada de la élite, cuando vemos que dice que si una persona roba el tesoro del dios, o sea, entra al templo, o roba en palacio donde está el emperador, pues le dan pena de muerte por robar a la élite, a los sacerdotes, no, al rey. Así es. O es un código esclavista porque dice, si una persona saca a un esclavo del palacio, le dan pena de muerte. ¿Ya? Y más bien, si capturan al esclavo fugitivo y lo traen de regreso, se le da un premio económico. Entonces son leyes para mantener el sistema esclavista. ¿Qué le pasó a Babilonia? Cayó derrotado por los hititas, un pueblo extranjero, el primero que utilizó el hierro.
El primero con armas de hierro. Y como los babilónicos utilizaban armas de bronce, pero el hierro más fuerte, pues ese fue un elemento que permitió la derrota de Babilonia, junto a otros, claro. Y así Babilonia cayó y años más tarde surgió otro imperio, el asirio. El imperio asirio ahora es un imperio que crea armas en base al hierro y muchas armas de hierro para asegurar pues una superioridad frente a otros pueblos que siguen usando la piedra o armas de bronce, ya que ahora el hierro es la tecnología. Esto será superado más adelante pues por el acero, por las armas de fuego, pero eso todavía posteriormente. Los asirios crearon una gran maquinaria de guerra. Por eso los asirios son los que más se expandieron entre los distintos pueblos que habitaron Mesopotamia. Es decir, las conquistas fueron mayores. Si no, observemos otra vez el mapa inicial. A ver este mapita. Miren, lo que está de color medio zanahoria, anaranjado, era el territorio de los sumerios, al inicio, al inicio. Ya no es tan grande. Pero si vemos ya toda esta parte, vamos a agrandar para que se vea mejor. Si vemos toda esta parte en color jade, en color medio, ya un color, ya jade, dicen. Entonces, esto es el tamaño del imperio de Babilonia, el imperio Hammurabi. ¿Ya? Es más grande que el territorio de los sumerios. Pero si vemos el imperio de los asirios, de color verde, es más grande, o sea, incluye esto y aún más. Todo verde. Inclusive los asirios llegaron a conquistar a los egipcios. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces fue el imperio más grande que surgió en Mesopotamia. El imperio de los asirios. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué más sabemos de ellos? Hay algunos reyes a destacar, como Asurbanipal, el que logró la máxima expansión a Siria. Además creó una biblioteca, la más antigua del mundo, en la capital de ese entonces, llamada Nínive. Él era un coleccionista de tablillas de arcilla, le gustaba, ¿no? Estos relatos, obras, coleccionó y bueno, ya creó una biblioteca. Y esa biblioteca fue encontrada y a partir de las tablillas que ahí se encontraron, va a construirse una historia pues más amplia de quienes fueron no solo los asirios, sino los mesopotámicos en general. Esta escultura que ustedes ven se llaman lamasus. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en las entradas de los palacios o templos de los asirios. Los colocaban allí porque ellos creían que eran como divinidades protectoras. Así es, divinidad protectora. Así como hay gente que en la puerta coloca algo, una herradura, no sé, alguna planta, ¿no? Que traiga buena suerte o que aleje, ¿no? La mala suerte, pues igual ellos podían hacerlo, ¿no? ¿Ya? La Biblioteca Alejandría, claro, fue una gran biblioteca, aunque posterior, eso ya es una obra de los griegos, ¿sí? Pero la primera biblioteca es una obra de los asirios, bueno, de Mesopotamia en sí, porque fue traído de distintos lugares, ¿no? Tablillas de arcilla. Muy bien, creían que estos lamasus impedían que espíritus maléficos ingresen a los templos o palacios. Eran dioses protectores. Y estos lamasus, como vemos en la imagen, tenían el cuerpo de toro, cabeza humana y alas. Por eso le llaman toros alados a estas esculturas. Así que si ves eso, ya, eso, asirio, son de los asirios. Todavía existen esas esculturas, todavía se pueden ver, pero que tienes que irte a Irak a verlos, ¿no? ¿Quién va a ir hasta allá, no? En pandemia peor, ¿no? Muy bien, listo. Este imperio fue muy fuerte, pero a la larga cayó como todos los imperios. Los medos desde afuera, un pueblo vecino, y los babilónicos desde adentro, que querían independizarse, se unieron y derrotaron a los asirios. Babilonia recuperó su independencia, se expandió,
de una forma regular y creó un nuevo imperio, el imperio neobabilónico o segundo imperio babilónico. Esta es ya la última parte de Mesopotamia. Allí destacamos al rey Nabucodonosor II y él embelleció Babilonia. Babilonia en sí es la ciudad más importante de todas las de Mesopotamia. Babilonia en este tiempo va a ser embellecida con los jardines colgantes. Ah, eso me mencionaron hace un momento, los jardines colgantes. A ver, no existen los jardines actualmente, pero en internet aparecen pues dibujos de cómo habría sido, ¿no? Cómo habrían sido los jardines colgantes. A ver, observemos por acá. Esto que sea el palacio de Nabucodonosor II, que tiene varios pisos. ¿Qué tal si en cada piso hacemos jardines? ¿Ya? Plantas, flores, inclusive árboles, y dejamos que crezcan. Pues desde lejos, un observador, pues qué cosa va a, ¿no? A ver, ya jardines que parecen colgar, ¿no? En lo alto. Bien, entonces se le ha llamado los jardines colgantes de Babilonia y habría sido tan hermoso en su tiempo que fue considerado una de las 7 antiguas maravillas. Las 7 antiguas maravillas. Sabemos que de las 7 antiguas maravillas solo sobrevivió uno, las pirámides de Egipto. Pero las demás, incluyendo los jardines colgantes, pues ya no están. Ya, ¿no? El tiempo, pues, los, ¿no? Borró, ¿no? Hay relatos sobre los jardines colgantes, ¿no? Pero ya no está la construcción. Muy bien, también se habla del Sigurat de Marduk, es decir, de un templo, un Sigurat dedicado al dios Marduk, que era el dios principal en Babilonia, pero un Sigurat muy alto, ya que Nabucodonosor II va a ampliar esta construcción. Y como en ese tiempo Nabucodonosor había conquistado a los judíos o hebreos, cuya historia está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de Moisés, Abraham, Isaac, etcétera, estamos hablando de judíos o hebreos. Más adelante ya pues David, Salomón, etcétera, pues los hebreos fueron conquistados ya por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. En Babilonia ellos vieron la construcción de este gran Sigurat. Entonces, a partir de allí, al parecer, surgió este relato de la Torre de Babel. La Torre de Babel. Y como trabajaban esclavos o gente de distintos lugares en la obra, pues estos hablaban distintas lenguas, como en el relato de la Torre de Babel. Solo que ella parece como que fue un castigo de Dios. Muy bien, entonces la Torre de Babel, los jardines colgantes embellecieron a Babilonia. Pero Babilonia cayó. Después de Nabucodonosor II, el imperio persa conquistó a Babilonia. El imperio persa gobernado por Ciro II el Grande. Esto ocurre en el año 539 a.C. y los persas ponen fin a esta historia mesopotámica, porque en adelante los hombres de Mesopotamia serán pues gente dominada por los persas, más adelante por griegos, ¿sí? Más adelante por otros pueblos, pero ya no serán independientes. Muy bien, dejamos a Mesopotamia y ahora hablaríamos de Egipto. ¿Ya? Ahí están, de Egipto. Muy bien. A ver. Uy, la hora del almuerzo ya. Ya estómago pide. A ver, sigamos. Estamos en Egipto. Bien, ya hemos ubicado Egipto en el norte de África. Ahí está. Egipto es en sí el territorio alrededor del río Nilo. ¿Sí? Un enorme río en el norte de África. Como vemos en el mapa, Egipto, esto es el territorio que está pintado en verde,
ya que está en los alrededores del río Nilo. Ahí está. El río Nilo avanza de esa forma, de sur a norte, y en el norte, ¿dónde desemboca el río Nilo? Es decir, ¿dónde vierte sus aguas? En el mar Mediterráneo. Pero antes de desembocar en el mar Mediterráneo, el río Nilo se parte, como ves, se forman ramas, se ramifican. A esta ramificación se le conoce como el delta del Nilo, el delta del Nilo. ¿Ya? Entonces los egipcios vivieron acá, en el delta y en todos los alrededores del río Nilo. Ahora, esto nos permite dividir al territorio egipcio en dos regiones. Esta parte norte, donde está el delta, vamos a llamarle el Bajo Egipto. Y esta otra parte, vamos a llamarle el Alto Egipto. ¿Ya? Ahí está. Con el tiempo, en el Bajo Egipto, habrá un rey de todo el Bajo Egipto, que va a usar una corona roja. Con el tiempo, en el Alto Egipto, habrá un solo rey, que va a utilizar una corona blanca, ¿ya? En el Alto Egipto. ¿Ya? Entonces, habían dos Egiptos, digamos, el Bajo y el Alto. ¿Ya? Muy bien. Más adelante, ¿qué vemos? ¿Ah? Mire este señor. Este hombre usa la corona roja del Bajo Egipto y la corona blanca del Alto Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué usa las dos coronas? Porque era el gobernante de tanto el Alto como el Bajo Egipto. ¿Y cómo le llamamos a aquel que gobierna todo Egipto? Le llamamos faraón. Faraón. ¿Ya? Así es. La doble corona representa pues su poder sobre ambos reinos de Egipto. ¿Ya? Era el señor de las dos tierras, como le han llamado, ¿no? En cierto lugar. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ay, mi reina. Ya. Ok, nos hemos enterado que está dolorida esa compañera. A ver, veamos la economía. En los alrededores, todo es desierto, desierto, tierra árida, donde no se puede sembrar, no se puede vivir prácticamente. Pero donde está el río Nilo, allí es una tierra muy fértil, muy buena. ¿Ya? Entonces, para los egipcios, el río va a ser pues casi todo. El río es muy importante para ellos. No solo les da agua, ¿no? Para que puedan beber, sino para que sus plantas crezcan, para que sus animales, ¿no? Beban, ¿ya? Pescan en el río, se transportan por el río porque es un río navegable, construyen barcos y recorren, ¿no? De sur a norte, norte a sur este río. Muy importante el río, ¿ya? Inclusive el río, sus crecidas marcaban pues, ¿no? El calendario agrícola de ellos. Hasta fue considerado un dios el río. Así que fue muy importante el río Nilo para Egipto. Tanto sí que un historiador griego, Heródoto, conocido como el padre de la historia, dijo que Egipto era un don del Nilo. ¿Qué significa que Egipto es un don del Nilo? ¿Ah? Significa que en gran parte todo el desarrollo de Egipto pues se lo debía, en gran parte digo, al río, al Nilo. ¿Ya? Así es. Y para entender esto hay que observar esto de acá, ¿ya? A ver, muchachos. Nosotros estamos en este momento en enero. Allá en Egipto, ¿qué están viviendo en este, aparte de la pandemia, ¿no? Pero en sí, en lo que es el clima, ¿qué se está viviendo por allá? A ver, enero, vamos a buscar La enero por siembra, acá. profe. La siembra, gracias Anaya, gracias. Muy bien, entonces los egipcios en nuestro tiempo están sembrando. Bueno, hoy
hoy ya hay otras actividades, pues, ¿no? Modernas. No creas que los egipcios de ahora están construyendo todavía pirámides, ¿no? Haciendo sus momias. Los egipcios de ahora no hacen eso, ¿no? Inclusive podemos decir que son más avanzados que nosotros, ¿no? Los peruanos. Ya, pero en la antigüedad, en enero, ellos están sembrando, ¿ya? Están sembrando en estas tierras, ahí vemos en el mapa, en estas tierras cubiertas de limo. ¿Limo? ¿Qué es eso? El limo es un barro que el río deja, ¿ya? Deja. Este barro oscuro es un abono para las plantas, contiene nutrientes y permite que las plantas ya crezcan. Muy bien, entonces, de acá a unos meses, ¿qué tenemos? ¿Ya? Cosechan, ahí están los campos de cultivo, ¿ya? Y han cultivado pues su trigo, ya su cebada, etcétera, y están cosechando buenas cosechas. Los campos de cultivo, como ven, están cerca del río. Muy bien, cosechan y pasa el tiempo y ya llega el mes de junio. Junio, ya no pueden sembrar, ya han cosechado. Los egipcios se retiran de esas tierras. ¿Por qué? Porque en junio empiezan las fuertes lluvias en las montañas, ya donde nace el río Nilo, y de esa manera el río aumenta su caudal, crece el río. Entonces, mira qué pasaba con las tierras donde ellos sembraban antes. Ahora están cubiertas por el río, cubiertas, y el río ha crecido. Los egipcios se han retirado a sus casas y están haciendo otras actividades. Están pues haciendo artesanía, están haciendo comercio, o hay ganadería, hasta pueden ir a cazar animales, todavía se hace la caza, ahí está, ¿no? Muy bien, pero va a terminar la época de lluvias. Cuando termine la época de lluvias, el río otra vez va a bajar. ¿Y qué cosa va a dejar? La tierra de cultivo cubierta nuevamente con limo, con abono, como acá. ¿Y qué van a hacer? Otra vez van a ir a sembrar y otra vez van a tener una buena cosecha y otra vez. Entonces, esto se va a repetir todos los años, todos los años. Y los egipcios sabían cuándo el río pues iba a aumentar, cuándo iba a bajar, porque es un río regular. Se puede hacer cálculos en base a eso. Y así los egipcios tuvieron pues una agricultura con grandes excedentes, es decir, con grandes cosechas. Y eso permitió el crecimiento de su población y con más población pudieron mover grandes piedras, construir cosas grandiosas y ser pues una cultura muy sorprendente el antiguo Egipto. ¿Ya? Entonces ahora entendemos un poquito mejor cuando Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo. ¿Ya? Ya que estas crecidas del río fertilizaban sus tierras. Muy bien. De las dos regiones, la más fértil es el Bajo Egipto. Era la zona agrícola por excelencia. Y era la envidia de otros pueblos. Otros pueblos querían controlar esa zona de Egipto porque allí se podía producir abundante trigo. Y el trigo era lo que comían pues todos los pueblos de esa zona, ¿no? Incluidos también los griegos, los romanos, que se van a desarrollar después. Así que todos veían a Egipto para conquistarlo. Al inicio no podían conquistar Egipto porque para llegar a Egipto había que cruzar desiertos o mares, ¿ya? Pero cuando ya fue posible trasladarse por mar o por tierra a grandes distancias, Egipto va a ser conquistado por diferentes pueblos. Estamos en la historia en que Egipto no fue conquistado, al menos todavía no. Muy bien. En su sociedad vemos que también era estratificada, ¿sí? Vemos ahí los niveles, la jerarquía social, desde el faraón y su familia hasta pues los esclavos. Ahora, Egipto no fue un pueblo tan guerrero. ¿Por qué no? Porque los otros pueblos importantes se encontraban más alejados, alejados por montañas, por desiertos, por mares. Entonces Egipto no tuvo la necesidad de tener ejércitos tan impresionantes como tendrán otros, como los romanos. Por lo tanto, tampoco Egipto tuvo gran cantidad de prisioneros de guerra. Entonces, el número de esclavos no fue tan numeroso en Egipto
como en otros pueblos. Cuando nos preguntaron cuál fue la base social más importante en Egipto antiguo, pues diríamos, no tanto los esclavos, sino la gente pobre, pero libre. Campesinos, artesanos, ¿sí? Comerciantes, ¿ya? Gente pobre, pero libre. ¿Ya? La base social. Y a los campesinos libres les llamamos felá o feyá. ¿Ya? Algo así como Hatun Runas en el Tahuantinsuyo, que eran la base social del imperio incaico. No los esclavos, sino los campesinos libres o Hatun Runas. Igual en Egipto, los felá o campesinos libres. Muy bien. Eh, un funcionario importante en el antiguo Egipto era el escriba. El escriba. Un faraón podía tener pues más de un escriba a su disposición. Así como hoy el gerente de una empresa pues tiene una secretaria o dos secretarias, ya muy bien, el faraón tenía pues escribas. Como se ve en esta estatua de un escriba, el escriba pues seguramente tenía alguna pluma, lo que va a hacer es escribir ya lo que el faraón pues esté dictándole. Así sentado de esa manera, pues con su papiro, ya ahí está anotando, o con pergamino. Papiro es corteza de un árbol, pergamino es cuero de animal, ya porque aún no tenían papel propiamente, así que allí con tinta escribían. Pero para esto tenía que saber escribir, ¿sí? Tenía que saber sobre diferentes cosas. Claro, su asistente, los escribas, muy bien, ya, Sareli, eran sus asistentes, ¿ya? Ellos no hablaban, solo tienen que escribir, anotar, pues lo que éste diga, ¿no? Pero para llegar a ser escriba, tenías que estudiar. No había universidades, pues, en la antigüedad, pero tenías que aprender. Normalmente esto te enseñan tus padres. Tu padre fue escriba anteriormente, así que pasa al hijo, pasa al nieto, ¿no? Y así, ¿ya? Muy bien. Entonces, hoy tal vez queremos estudiar para ser profesionales, pero en el pasado, pues, querían ser escribas seguramente, aquellos que tenían ciertos conocimientos o, pues, podían apoyar en la administración. Su importancia se observa en que hicieron estatuas de escribas, no solo de dioses, de faraones, sino también de escribas. Muy bien. A ver, la historia de Egipto. Egipto pasó por varios periodos. En un inicio, en Egipto no había unificación. Cada nomo o ciudad, entre comillas, era autónomo, con su propio rey sacerdote, llamado nomarca. Al inicio no había un faraón. Los faraones no formaban dinastías, por eso le podemos llamar dinástico a esta primera parte. Con el tiempo, las ciudades comenzaron a juntarse según sus intereses. Los del Alto Egipto, los del sur, se unieron para poder dominar a los del norte, ya que en el norte era donde había mayor riqueza. Recuerda que en el norte está el delta, que es la zona más fértil de Egipto. Pero las ciudades del Bajo Egipto también se unieron para, ¿no?, defenderse del Alto Egipto. Y así se dio la guerra entre el Alto y el Bajo Egipto, entre las dos tierras, hasta que hubo un ganador. ¿Quién fue ese ganador? Pues el Alto Egipto. El Alto, o sea, la zona sur, derrotó al Bajo Egipto. Ahora la riqueza del Bajo Egipto servirá a todos, no solo a los del Bajo Egipto. ¿Quién logró eso? Un personaje llamado Menes, también conocido como Narmer, ya tiene dos nombres. A él se le considera el primer unificador de Egipto. Y en esta paleta, ya en este grabado, aparece este hombre llamado Narmer o Menes, quien está castigando a alguien, ¿ya? Y este que está acá no parece un esclavo, parece otro rey, ¿ya? Pero que ha caído ante su poder. Entonces, ¿qué representa esta paleta de Narmer que observamos? Representa la unificación de Egipto.
¿ya? Que ahora hay un hombre que tiene el poder sobre todos los demás. Y a ese hombre, ¿cómo le llamamos? Faraón. Faraón, que ahora es gobernante de las dos tierras. Y por eso, ¿cuántas coronas va a utilizar? ¿Cuántas coronas? Dos coronas. ¿Sí? Dos coronas. Muy bien. Cuando esto ocurre, a este tiempo le vamos a llamar el periodo tinita. ¿Y por qué tinita, profe? Ah, porque como ahora Egipto está unificado, va a tener una capital. Esa capital se llamó Tinis. Vamos a buscarlo en un mapa, ¿ya? A ver, por acá, por acá. A ver, acá, en este mapa, vemos ciudades de Egipto. Está Memphis, Tet el Amarna, está Tebas, está Tinis. ¿Ya? Entonces acá queda Tinis en el Alto Egipto. Tinis fue la primera capital de todo Egipto. ¿Ya? Entonces a este periodo en que existieron los primeros faraones, aquellos que unificaron Egipto, a este tiempo le llamamos el periodo tinita. ¿Ya? Por Tinis, tinita. Pero hubo un problema. La capital estaba muy lejos del Bajo Egipto. ¿Y qué pasaba en el Bajo Egipto? Se daban rebeliones. La gente de acá, los antiguos reyes de allí, no querían seguir pues obedeciendo a los faraones de Tinis. Entonces, ¿qué era más adecuado? Que los faraones no estén en Tinis, sino en un lugar cerca al Bajo Egipto, para poder vigilarlos. Si quieres vigilar a alguien, a un grupo, ¿qué vas a hacer? ¿Te alejas o te acercas? ¿No? Pues, bueno, hoy tal vez con medios tecnológicos podríamos inclusive alejarnos, ¿no? Pero en este tiempo, lo mejor es estar cerca. ¿Ya? Entonces, los faraones, ¿qué van a hacer? Van a abandonar Tinis como capital y se van a trasladar a otra ciudad, a una ciudad llamada Memphis. Memphis, que está cerca del Bajo Egipto. Memphis. Muy bien, entonces, este nuevo periodo en el cual Egipto va a tener como capital a Memphis, pues, ¿cómo se le llama? Le llamamos periodo menfita, ¿ya? Porque Memphis es la capital. También le podemos llamar el Imperio Antiguo. Bien, la importancia de este periodo, la importancia mayor, es que en este tiempo los faraones mandaron construir pirámides. Es decir, las pirámides no existían en el periodo tinita o en el predinástico. Las pirámides se construyen recién en el Imperio Antiguo o periodo menfita. ¿Ya? Y aquí en pantalla observamos la primera pirámide. Aquí está la primera pirámide. ¿Ya? Pues tal vez alguien dirá, no es lo que esperaba, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta pirámide se llama la pirámide de Sócer, ya que Sócer fue el faraón que la mandó construir. ¿Y para qué construyen pirámides los faraones? Para que tras su muerte sea su tumba. Las pirámides son fundamentalmente tumbas de los faraones. Y esto queda en un lugar llamado Saqqara. Saqqara. Y Saqqara, como vimos en el mapa inicialmente, se encuentra muy cerca de la capital. ¿Ya? Ahí está, los faraones están en Memphis, vivos, pero cuando ya están muertos, sus momias son colocadas en los cementerios de Saqqara o de Gizeh. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, entonces aquí en Saqqara se creó pues la primera pirámide. Esta pirámide, la más antigua, es de tipo escalonada. Es decir, se ven los escalones. ¿Ya? No termina en una punta así característica, ¿no? Pero ahí está, es una pirámide. Faraones siguientes mejoraron esto. ¿Ya? Los faraones llamados Keops, Kefren y Miserinos construyeron las pirámides más grandes del antiguo Egipto. Aquí están.
Estas son las más grandes. La más grande es la de Keops, ¿ya? Que tuvo casi 150 metros de altura. 150 metros. Mm, muy alto, ¿no? Como si fuera un edificio de 120 pisos, 140 pisos, un edificio muy alto, ¿no? Una construcción tremenda. Ya quisiera, muchachos, ir a Egipto a ver esto. ¿Ah? No, todavía no tengo la oportunidad o el dinero para hacerlo, ¿no? Y en pandemia peor, ¿no? Así que eh, le llamamos a estas pirámides las pirámides de Gizeh o de Giza. Giza o Gizeh es la ubicación, es el lugar donde se construyeron las pirámides. Y como hemos visto en el mapa, está cerca de Memphis, ¿ya? Entonces las pirámides más grandes son las pirámides de Giza, ¿ya? Y estas pirámides, como se ve en la imagen, terminan en punta. La pirámide clásica, la pirámide egipcia, es la que termina en punta. La escalonada, pues le falta, ¿no? Antes se veían mejor las pirámides, porque antes tenían un recubrimiento por encima, una piedra caliza, blanca, brillante, que reflejaba los rayos del sol. Dicen que esto era hermoso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues con el tiempo, pues se llevaron las rocas, con el tiempo, pues sufrieron daño las pirámides, ¿no? ¿Ya? Las pirámides tienen 5.000 años y al menos están de pie. Otras construcciones se han caído, pero están de pie, ¿ya? Como alguien decía, pues todo le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides de Egipto. Bien, ahí están las pirámides. Una de las pirámides todavía mantiene su recubrimiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero las demás los han perdido. Muy bien, ahí están. Ahí están las pirámides. Y ya sabes que estas pirámides son tumbas. Uno llega al poder y manda a hacer su pirámide, ¿sí? Y cuando ya esté muerto, pues su cuerpo será colocado allí. Y tiene que hacerlo pronto porque una pirámide como esta demoraba mucho tiempo en ser construido. Se cree que la pirámide más grande, pues tardó unos 20 años en construirse. 20 años. Claro, que no tenían pues los adelantos tecnológicos que hoy pues se tienen para construir algo similar. Hoy se puede construir una pirámide más grande que esta, pero pues no sorprende. Sorprende que con una tecnología poco avanzada, hace 5.000 años, hayan podido construir semejantes cosas, ¿no? Esto es lo que sorprende. Muy bien. ¿Qué le pasó al imperio menfita o antiguo? Pues se cayó debido a la pelea interna entre los faraones y los nobles. Luchas internas. Con el tiempo se volvió a juntar. Egipto se volvió a unir, pero la capital ya fue otra. La capital fue Tebas. Y por eso le llamamos el periodo tebano o el imperio medio o el imperio tebano. No duró tanto tiempo este periodo tebano, ya que fue derrotado o conquistado por otro pueblo, un pueblo extranjero, el primer pueblo extranjero que llegó a Egipto a dominarlos, los Ixos. Ixos es una palabra no, egipcia que se traduce como reyes pastores, ¿ya? Les llamaron reyes pastores, Ixos, ¿no? En su idioma. Invadieron Egipto. La invasión, claro, fue dura para los egipcios, pero trajeron elementos positivos que le va a servir posteriormente. Los Ixos vinieron con carros de guerra, ¿sí? Los egipcios hasta ese momento no conocían la rueda. Las rocas eran arrastradas sobre la arena, sobre troncos, tablas, pero no tenían rueda, ¿ya? Además traen estos Ixos los caballos y el hierro. Todo eso permitirá que los egipcios conozcan estas tecnologías, las utilicen y con el tiempo pues creen un imperio más desarrollado, ¿no? Cuando echaron a los Hicsos con Amosis, se independizaron y crearon un nuevo imperio los egipcios. El imperio nuevo
o neotebano. ¿Por qué neotebano? Porque Tebas volvió a ser la capital de Egipto. En este tiempo, inclusive, hasta una mujer fue faraón. ¿Cómo se llamó la primera? Faraona. Se llamó Hatshepsut. ¿Ya? Tal vez la faraona más famosa, pues, en la historia fue otra. ¿Quién? ¿Quién? Ya, está demorando en escribir seguramente. Cleopatra. Cleopatra, claro, ¿no? Así es, esa era Cleopatra, ¿no? Emily, correcto. ¿Ya? Pero Cleopatra es la última faraona, ¿ya? Entonces, la primera fue Hatshepsut. Ahí está, ¿no? También es un tiempo de faraones guerreros, conquistadores, ¿ya? Que antes tal vez no o mucho. Vemos aquí en este mapa que Egipto se expandió hacia el sur, se expandió hacia el este, perdón, hacia el oeste, se expandió hacia el este, al noreste, por acá vemos, avanzó por cercano oriente y llegó hasta Siria, ¿ya? Entonces, este mapa es el de la máxima expansión egipcia. ¿Quién lo hizo? Tutmosis III. Después vino Amenofis IV, llamado Akenatón. Él convirtió a Egipto de una sociedad politeísta, es decir, que cree en muchos dioses, en una monoteísta, que cree en un dios. Pero esto solo duró poco tiempo. El dios que él estableció fue el dios llamado Atón. Por eso se cambió de nombre a Akenatón. El faraón se hizo llamar Akenatón en honor al dios único que había establecido. El dios principal en sí era Amón, ¿ya? Y como los sacerdotes de Amón tenían mucho poder y mucha riqueza, Akenatón hizo esta reforma religiosa para quitarles poder a estos sacerdotes, al clero egipcio. Pero tras su muerte, su hijo Tutankamón restableció el culto a Amón-Ra y a los demás dioses, eliminando el monoteísmo, ¿ya? Así que se molestaron los dioses, creo. Correcto, temblor. Ojalá que en el video no salga mi cara de asustado. Ya, ya pasó, ya pasó. Menos mal, ya pasó. Bien, chicos. Eso es para que despierten algunos chicos, pues, que estaban tal vez cansaditos, ¿no? ¿Ya? Y sí que nos hemos despertado. Bien, ¿ya? Entonces, el monoteísmo duró solo en el reinado de Amenofis IV. Después, con Tutankamón, volvió el politeísmo. Ah, no sintió, esta vez está en el primer piso, en el tercer piso donde estoy yo, pues vibra más fuerte, ¿no? Bien, también destacamos a Ramsés II. Ramsés ya luchó contra los hititas, puedes ver en el mapa. Los hititas vivían acá, en la actual Turquía, pues los hititas habían tomado el control de Siria. Así que los egipcios, desde Tebas, fueron pues a recuperar el control de Siria. Sería una sangrienta guerra acá, pero al final firmaron la paz. El primer tratado de la historia, el Tratado de Kadesh, entre hititas y egipcios. Se cree también que en tiempo de Ramsés II se produjo el éxodo, es decir, la salida de Moisés, y los hebreos, que eran esclavos en Egipto, pudieron huir de Egipto. Pero aún no está demostrado con fuentes que realmente esto haya ocurrido en tiempo de Ramsés II. Muy bien. ¿Ya? Después Egipto fue invadido constantemente por los asirios, por los persas, por macedonios y griegos, por los romanos. Ya Egipto cae entonces, pero nos ha dejado muchas cosas Egipto. Construcciones, tumbas, que pueden ser pirámides escalonadas, pueden ser mastabas. La mastaba es como la parte baja de la pirámide, solo la parte baja de la pirámide.
la pirámide clásica, la que termina en punta, o hipogeos, que son tumbas subterráneas. Subterráneas. Ya, qué suerte, ¿no? Que Diana no sintió temblor. Los demás nos hemos asustado, ¿no? A ver, también construyeron grandes templos, ¿ya? Grandes templos, como el templo Abu Simbel, que vemos en pantalla. El templo Abu Simbel fue tallado en una montaña. El templo está en el interior y en la entrada hay estatuas enormes de faraones sentados. En sí, este faraón es Ramsés. El que construyó esto fue Ramsés. Se llama el templo Abu Simbel. Tremenda construcción egipcia en ese tiempo. ¿Ya? Oye, y así otros templos como Karnak o Luxor. Escritura, pues tuvieron tres variantes. Los jeroglíficos, que son más antiguos, más complicados. La escritura hierática, usada por los sacerdotes, por el Estado. Y la escritura demótica, que es la menos complicada, utilizada sobre todo por comerciantes. Ya, es la última que apareció, la demótica. ¿Cómo es que se logró descifrar la escritura jeroglífica, la egipcia, cuando se halló la piedra de la Roseta? Ya que aquí hay jeroglíficos, pero también hay escritura griega. Y como dicen lo mismo, y el griego es conocido, comparando, se pudo saber que esos signos jeroglíficos significaban tal cosa. ¿Y quién llegó a esta conclusión? Champollion, ¿ya? Considerado pues el descifrador de la escritura egipcia. Ellos creyeron en muchos dioses, eran politeístas. Los dioses tenían inclusive apariencia de animales, zoolatría, zoo animal. También rendían culto a los muertos, creían que las momias estaban vivas. Creían en la vida después de la muerte, ¿no? Sus dioses más importantes, acá los tenemos: Amon-Ra, el dios creador; Osiris, el dios del inframundo, el que juzga a las almas; Isis, diosa de la fertilidad, esposa de Osiris; Set, dios de las tempestades; y así Horus, el halcón, hijo de Osiris e Isis. Está también Anubis, el que tiene cabeza de chacal, ya considerado dios de la momificación. Está Tot, el dios de la sabiduría, el dios de los escribas. Y así tenían más de 1000 dioses los egipcios. En esta imagen podemos observar el juicio de los muertos según las creencias egipcias. ¿Cómo así? A ver, por acá vemos a dioses egipcios, pero ha llegado un alma a este juicio. Acá vemos el alma de una persona. Acá, por su cara de chacal, es Anubis, lo está llevando. Muy bien, acá hay una balanza, símbolo de la justicia. Acá han colocado en un lado el corazón de esa alma y al otro lado una pluma, el corazón de su cuerpo, ¿no? Estuvo su cuerpo en sí. Entonces, ¿cuál es la prueba? Que el corazón debe pesar igual que la pluma. No puede pesar más. Ellos creían que cuando pecábamos, nuestro corazón se hacía pesado y que por lo tanto no iba a pasar esta prueba. Si no pasa esta prueba, este monstruo que está aquí iba a devorar el alma. Si pasa la prueba, ¿ya? Y nosotros la pasaríamos porque somos chicos buenos, entonces, ¿ya? El alma sería premiado. Acá vemos al dios Tot, que está registrando las cosas, el dios de la sabiduría, ya que vemos a Horus con cabeza de halcón, que lo está conduciendo al alma a su veredicto, con el dios Osiris, que está aquí. Entonces Osiris dirá, pues, si esta alma será devorada o vivirá eternamente. Si es así, entonces recibirá un doble de su cuerpo y podrá vivir eternamente. Podrá posarse sobre su momia, ¿ya? Inclusive, pues, moverla, ¿no? Creían ellos que las momias podían, pues, tenían vida, ¿no? Por algo. Entonces a esto le llamamos el juicio de los muertos. ¿Quién lo dirige? El dios Osiris. Muy bien. También ellos practicaron la momificación.
Un requisito para la vida eterna, para que el alma viva eternamente, es que el cuerpo que dejamos acá no se destruya. Y para evitar eso, momificaban el cuerpo. Le sacaban los órganos internos, le sacaban el cerebro, los ojos, etcétera, y dejaban un cuerpo, pues, de huesos, de piel, de pocas cosas, para que no se malogre, no se pudra rápidamente. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esto era para la conservación del cuerpo. Lo envolvían y lo colocaban, pues, en una pirámide u otra tumba. Cuando San Marcos nos preguntó por qué momificaban los egipcios, es por su creencia en la inmortalidad. Muy bien. ¿Qué también nos dejaron los egipcios? El calendario solar, que es el calendario que usamos hasta el día de hoy, con alguna modificación hecha por los romanos y por la Iglesia Católica. Construyeron también grandes obras como la Esfinge o los colosos, estas estatuas de faraones sentados. Cuando se encontró la tumba de Tutankamón intacta, con la momia y sus tesoros, se encontró ahí la máscara de Tutankamón, un faraón que murió muy joven, tal vez a los 19 años, ¿no? ¿Ya? El rostro es de una persona joven todavía. Muy bien, y así eh, ya hemos revisado esto. ¿Ya? También les estamos entregando este otro material donde hay información de lo que hemos estudiado. También les voy a mandar, obviamente, mis diapositivas a la plataforma internet. De ahí se pueden descargar, ¿no? A la computadora, el celular. Pero aquí en este material también están las preguntas. Uy, yo los marqué. Ah, por la clase anterior los había marcado. Uy, van a disculpar, pero están marcados. Bueno, mejor, pues más rápido, ya que tenemos solo 2 minutos. A ver, lo que les voy a enviar, pues, va a ser uno sin marcar, ¿no? Obviamente, ¿no? Para que ustedes nuevamente lo puedan hacer en casa. A ver, ¿qué hemos dicho? Que en el esclavismo hay dos clases sociales antagónicas. Están los esclavos y están los esclavistas. Así que eso corresponde al sistema esclavista. Mesopotamia y Egipto, ¿qué fueron? Civilizaciones esclavistas. Mesopotamia, actualmente, ¿qué cosa es? Pues Irak. En cambio, Egipto hoy se sigue llamando Egipto. En la 4, hay que ordenar. Hay que ordenar. A ver, primero están los sumerios, sí, pero los asirios están después de los babilónicos. Por eso la respuesta es la C. Primero estuvieron los sumerios, luego los acadios, babilonios, después los asirios. Está en orden, como hemos visto, la historia mesopotámica. En la 5, ¿cuál fue el primer pueblo que se asentó, que se estableció en Mesopotamia? Los sumerios. Los sumerios. En la 6, un texto donde, que contiene la mitología mesopotámica. Es decir, donde hablan de personajes sobrenaturales, ¿no? Semidioses, dioses. Pues ese texto es el Gilgamesh. El Gilgamesh o el poema de Gilgamesh es pues el poema, la epopeya, la obra literaria más antigua que se conoce. Esto lo hicieron los sumerios en la antigua Mesopotamia. Ahí está el relato también del diluvio universal, del primer diluvio que les mencioné, ¿no? El Gilgamesh. ¿Ya? Si les gusta literatura antigua, podrían buscar, ¿ya? En internet lo pueden encontrar, ¿no? Todo el contenido. A ver, ¿cuál fue la civilización en Mesopotamia que logró anexar más territorios? El que más expandió. Los asirios. Si vimos el mapa, color verde, ¿no? Mapa grande, los asirios. En la 8, ¿esto quiénes lo han hecho? Pues esto no es Egipto, esto es Mesopotamia. Mesopotamia. Correcto, Mesopotamia. En la 9, vamos a tapar la clave. Egipto se halla en las orillas del río Nilo. Claro, del río Nilo. 10. Las grandes construcciones que se hicieron en el imperio antiguo egipcio. ¿Qué mostraron? A ver, una gran pirámide, por ejemplo,
¿Qué requirió para que se haga? Planificación estatal, sí, que haya quienes dirijan una planificación. Seguramente primero hicieron algunos moldes, algunas maquetas y de ahí construyeron. Maquinaria de hierro, no tenía maquinarias de hierro. Uso masivo de mano de obra tributaria, sí, campesinos que iban a trabajar porque pagaban su tributo de esa manera, o también esclavos. Falta de patrones arquitectónicos, no, vemos que las construcciones, temblor de 4.1, ya, entonces corresponde el punto 1 y el punto 3. Ahí está, 1 y 3. En Egipto decíamos hay 3 escrituras. La jeroglífica lo usaba el Estado, pero para cosas sagradas, nada más. La hierática lo usaba también el Estado para otro tipo de cosas, ¿no? Para las leyes, para cuestiones del Estado. Los comerciantes utilizaban la escritura demótica, que era la más sencilla. En la 12, ¿qué legado? Es decir, una herencia de Egipto que lo usamos hasta el día de hoy. En la actualidad también hacemos pirámides, ya no. ¿Momificamos a la gente? Tampoco. Pero seguimos usando el calendario solar de Egipto. Lo tienes seguramente allí, ya colgado tu calendario o en tu celular. En la 13, pues la tumba de un faraón, la única tumba de un faraón hallado intacto. Es decir, ¿no? No fue abierto esa tumba, se encontró la momia y sus tesoros. Fue la tumba de Tutankamón, porque las otras tumbas han sido saqueadas. En la 14, Amenofis IV fue el que estableció el culto a un solo dios. ¿Sí? ¿Y quién era ese dios? Atón. Y en la 15, finalmente, pues cuando eso hizo Amenofis, lo que evidenció era una pugna, una lucha entre el gobierno faraónico y los sacerdotes, el alto clero egipcio. Bien, la tarea de ustedes, chicos, es resolver la domiciliaria. ¿Ya? 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Muy bien, entonces la próxima semana, cuando empecemos la siguiente clase, que es Grecia, ¿ya? Vamos a preguntarles, pues, cuáles son las claves que ustedes han conseguido. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces eso ya es para ustedes. Hasta aquí sería mi participación, chicos. Nos vemos entonces, ojalá que todo esto que ¿no? vemos nos sirva, ¿ya? Para todo. Así que, de mi parte, eh, nos vemos. Que tengan una bonita tarde. Chao también, chicos. Chao. Se cuidan también ustedes. Nos vemos. Aprovecho con el almuerzo.